Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos sigue por el 89.5 de FM, y también saludos cordiales a los que nos siguen por el canal de televisión digital 24.1, así como los que siguen esta transmisión en vivo o diferida por el canal de TV UAC en vivo. El que sugerimos, a mí se me hace más cómodo, si uno no puede ver los programas en vivo, verlos de manera diferida. Les habla Ángel Valderas Puga, conductor de programa Tetras. Seguimos trabajando en equipo con los maestros Gonzalo Guajardo, Sergio Becerril, y todavía hasta que se levanten totalmente las medidas de la pandemia, hemos venido trabajando en equipos de 2 y 2 con la maestra Rosalba Pichardo. Este programa de hoy, 7 de diciembre, es en vivo. Agradecemos sus llamadas telefónicas al 192-1200, 37-120, repito, 19200, extensión 37-120, o el teléfono directo aquí de TVGA, 442-192-1293. 442-192-1293. Nuestro celular para mensajes de texto, WhatsApp, es el 442-249-8788. 442-249-8788. También se pueden comunicar con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde, otra oportunidad de ver la edición, si no la pudieron ver, si les interesa retomar algún dato. Y como siempre agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán, siempre atento a lo que decidimos en la producción de Tetras. Bueno, pues hoy día decidimos con la maestra Rosalba Pichardo tocar 2 temas. En la primera media hora hablaremos de la marcha del pasado 27 de noviembre, la megamarcha, que bueno, yo a las megamarchas se les llama no antes de que sucedan, sino ya que sucedieron y que uno se puede dar cuenta de la cantidad de asistentes. Esta megamarcha del 27 de noviembre en contraste con la marcha del 13 de noviembre, también una marcha, dizque para defender al INE, de una serie de amenazas inexistentes. La principal, que el INE desaparecería. Los que somos investigadores y que nos hemos formado en investigación, si a mí alguien me dice que la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente de la República proponía desaparecer al INE, bueno, pues lo primero que uno tiene que hacer es revisar justamente en la iniciativa de ley en dónde está la propuesta de desaparecer el INE. Y oh sorpresa, resulta ser que no, en la iniciativa no existe ninguna propuesta de desaparecer al INE. Y entonces se hace una marcha en defensa del INE, de que no desaparezca, cuando nadie en este país ha planteado su desaparición. Eso es algo bastante curioso. El congregar en la Ciudad de México a 50,000 personas el 13 de noviembre para defender al INE de algo que nadie planteó. Verdaderamente patético. Y bueno, se viene la marcha del 27, lo podemos ver si quieren como una marcha de contraposición, una marcha de respuesta, que no tiene nada de extraño. En muchos países del mundo se hace eso, lo hemos visto frecuentemente en España, sobre todo en Cataluña, cuando se hacen marchas, por ejemplo,
en contra del independentismo, a favor del gobierno nacional de España, y una semana después, 3 días después, salen las fuerzas nacionalistas a marchar. O viceversa. Esto es frecuente, esto es normal, esto es usual en los países que se hagan este tipo de situaciones. Lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, ahí no hemos visto marchas masivas como la que vimos el 27 de noviembre. Según mis cálculos, entre 1.200.000 personas y 1.500.000, y los datos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, que preside Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, 1.200.000, los datos oficiales. Siempre es una aproximación, no es posible tener contadores como se hace a veces en las tiendas, que es poca gente y vamos contando cuánta gente entra. En las marchas eso no es posible, pero sí se da uno una idea de la magnitud de la marcha, sobre todo si pensamos que la marcha fue convocada a las 9 de la mañana, que la iba a encabezar el presidente, que iba a salir del Ángel de la Independencia, y a las 10 de la mañana, o sea, una hora todavía el presidente no podía moverse del Ángel de la Independencia, era imposible. Algunos que estuvimos ahí desde la noche anterior, pues yo pude llegar al Ángel de la Independencia el sábado en la noche, pero ya no pude llegar el sábado en la mañana porque prácticamente era imposible pasar. Me quedé a varias cuadras en la glorieta previa al Ángel de la Independencia, no me acuerdo cómo se llama, y no íbamos en contingente, éramos 2 personas tratando de movernos, ya no pudimos pasar por ningún lado ni por otro. Y bueno, a las 10 de la mañana yo me coloqué en una zona del Paseo de la Reforma, esquina con Juárez, la calle que conduce directamente al Zócalo, pasando por la Alameda, donde está el caballito del escultor Sebastián, ese amarillo, donde está el Senado. Y bueno, yo me coloqué ahí y ahí me quedé 5 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Como era un espacio en alto, ese espacio fue elegido por varios periodistas, entre ellos estaba la corresponsal de CNN, ¿no? Y varios periodistas más, fotógrafos profesionales, fotógrafos de medios. Y bueno, ellos decían, es que el presidente ya está en el Zócalo, es que el presidente se va a ir en auto. Y bueno, pues varias de las gentes pensaron en esa situación, pero sobre todo lo que ellos decían comunicándose con sus medios de comunicación, Rosalba, pues decían que a las 10 de la mañana ya estaba lleno el Zócalo. Sí. A las 10 de la mañana, o sea, yo incluso decía, es que la marcha no ha iniciado. O sea, no ha iniciado porque la va a encabezar el presidente y detrás del Ángel de la Independencia, pues una enorme cantidad de contingentes, el Zócalo, con la calle alrededor, ocupa 200,000 personas. 175,000 solo la pura plancha, y hay que tomar en cuenta que estaban llenas las calles 20 de noviembre, 5 de mayo, Madero, atascadas las calles, toda la parte de la Alameda, todo Reforma, los 2 carriles, y una cosa relevante de por qué efectivamente se habla de mínimo 1.200.000 personas, pues yo estando ahí, me comuniqué con gente que fue de Querétaro. De Querétaro salieron 75 camiones el domingo en la mañana, a los que habría que sumar la gente que se fue desde el viernes, gente como yo que me fui desde el sábado, porque yo venía de un viaje de Oaxaca, entonces ya no me regresé a Querétaro, y además los que salieron en vehículos particulares ese domingo. Y yo estaba en comunicación directa con gente de Querétaro, y pues me llamaba la atención que yo les preguntaba a las 10, a las 11, a mediodía, a la 1, ¿en dónde vienen? No, pues es que no venimos. O sea, ¿cómo que no venimos? No, es que estamos atorados en el auditorio porque la gente no se mueve. O sea, imagínense, 10 de la mañana, el Zócalo lleno, todas las calles hasta el auditorio, que está pasando el Museo de Antropología. Mira, hubo gente que después de Querétaro me dijeron que no marcharon. O sea, se quedaron ahí atrapados entre el auditorio y el Museo de Antropología, ya no pudieron avanzar.
Esto da una idea de la enorme, de la marea cantidad de gente, Rosalba, que vimos en esa situación. Entonces, si te parece, pedimos a producción que nos pase alguno de los videos y luego ya entras tú y nos das tus impresiones pues de algo que es histórico. Para mí es la segunda marcha más grande en la historia reciente de México. La gente que no vivió el fraude electoral de 2006 dicen que es la marcha más grande. No, yo recuerdo una marcha inmensa de 2 millones de personas en la lucha contra el fraude. Yo recuerdo 2 marchas, antes de esta yo recordaba 2 muy, muy numerosas, en Ciudad de México ambas, fraude electoral 2006, ese video, mira, que mientras lo van viendo en televisión, nosotros podemos seguir comentando para la gente que nos sigue en radio. Las imágenes que estamos viendo son usando drones, hoy muy usual, Rosalba, que extrañamente los medios de comunicación no lo vieron. Mira, esa es Reforma, donde prácticamente vemos que no hay espacio. O sea, es una marcha apretadísima. Aquí están imágenes desde el dron en Paseo de la Reforma. Ahí vienen escenas más cercanas, de las cuales yo voy a pasar un video que tomé para ver la dificultad incluso del presidente de avanzar. Mira, creo que va por ahí, donde se ve ese remolino adelante de una bandera de México, para los que nos están siguiendo en radio. Ahora el dron viene tomando Reforma hacia el sur, ¿no? Esta es más o menos donde yo estaba, en la esquina con Juárez, me acuerdo porque está ese hotel, ¿no? Ajá, y ve, y aquí ya viene, ahí sí ya no pude yo llegar, porque eran las calles que conducen directamente al Zócalo. Esta debe de ser 5 de mayo, ¿no? Y mira, ahí se ve, de hecho, el presidente tardó, pues mira, yo me coloqué en esa esquina a las 10, y ya muchos pensamos que no iba a pasar, que se había ido por otro lado. No, pasó a la 1, o sea, quiere decir que él 4 horas de 9 de la mañana a pasar a ese lugar, porque al Zócalo tardó otra hora en llegar y es muy cercano. Mira, de hecho ve la dificultad, el cariño de la gente. Estuvo siempre un poquito, pues ahora sí que como de guardaespaldas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que está un poco alto, fornido. Ahí iba con él a un lado Claudia Sheinbaum, que fueron los 2 personajes que yo vi más cercanos al presidente. Al que no vi fue a Ricardo Monreal, ¿no? Parece ser que prefirió irse a España que ser parte de esta historia. Y muy difícil para el presidente llegar, muy difícil. Ahí está con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Ajá. Y ya, gracias a la producción, porque ya se está repitiendo el video. Entonces, esto, pues yo creo que estas imágenes dicen más, Rosalba, que lo que no vimos en esta marcha del 13 de noviembre, donde efectivamente fueron 50,000 personas, pero 50,000 personas que fueron magnificadas por los medios de comunicación tradicionales, los que siempre apoyaron al régimen neoliberal, pero que de manera deliberada ahora ocultaron esto, que increíblemente mejor medios extranjeros dieron a conocer. Yo lo vi en medios de Estados Unidos, en medios europeos, que se habló de esta marcha, para ellos también impresionante, porque en Estados Unidos no ha habido marchas en los años recientes tan grandes, ¿no? Y en Europa, pues tampoco. Yo la marcha más grande que llegué a ver me tocó en Italia, fue una marcha en Roma y era 1 millón de personas, 1 millón. Y eso ya fue considerado histórico. Y aquí, pues ese es el otro punto a señalar, Rosalba, el ocultamiento a la población, la falta de ética de los medios. Y bueno, pues ya nadie habla, ahora sí podemos decir que ya nadie habla de la marchita del 13 de noviembre, convocada con falacias, y a la cual asistió 50,000 personas en la capital, cuando en esta marcha del 27 de noviembre, pues prácticamente se mostró músculo, se dio una prueba de fuerza, y esto es natural, y con esto cierro. La izquierda mexicana, Rosalba, pues nosotros somos de izquierda, Tetras nació siempre como un programa de izquierda, tenemos una amplia capacidad de organización en movilizaciones. Prácticamente nuestra actividad política
Rosalba y yo somos contemporáneos, más o menos, ella en la Facultad de Psicología, yo en la Facultad de Ingeniería, Sergio Becerril en la Facultad de Psicología, y pues te acordarás que nosotros desde estudiantes de licenciatura organizábamos marchas. Nos tocó secuestrar camiones cuando se aumentaba el precio de las tarifas, nos tocó organizar viajes a México para protestar contra el fraude electoral de 2006, nos tocó organizar protestas por el fraude electoral de 1988, salimos a las calles a protestar por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, salimos a protestar aquí por los feminicidios en Ciudad Juárez cuando comienza esta ola en el sexenio de Felipe Calderón. Aquí en Tetras estuvieron jóvenes que venían de exiliados que venían de Ciudad Juárez y compañeros. ¿Cuáles son tus impresiones personales, Rosalba? Porque no nos tocó marchar juntos a pesar de que estuvimos en Ciudad de México. Era imposible. A mí me decía gente, es que no te vi. Pues yo tampoco te vi porque ahí era imposible. Mira, a mí hay gente que se comunicó por mensaje de voz, etcétera. No los podías escuchar porque había bandas musicales, la gente gritaba. Exacto. Yo la vi más como fiesta. Sí, bien, mira. Hay muchos factores que tendríamos que estar analizando, Ángel. Es cierto y es real lo que tú planteas. Fue muy masiva, muy numerosa, pero habría que entrar a los detalles en términos de las dimensiones sociológicas, sociopolíticas, incluso económicas, sus impactos financieros también, y también los impactos geopolíticos de esta marcha. No es la única ni la más numerosa, ha habido otras más numerosas en tiempos recientes en México. La del desafuero fue muy numerosa, la del fraude del 2006 fue numerosa. Que fueron muchas en 2006. Exactamente, fueron varias. Fueron varias. Donde, bueno, entre la importancia de marchar para expresar y diluir una cuestión afectiva fundamental que era el enojo, para evitar el levantamiento de armas. Porque de no haberlo hecho en el 2006, se hubiera llegado a otras dimensiones. Entonces, el liderazgo que ha mostrado Andrés Manuel López Obrador, históricamente, nos deja claro que ha conducido la política pública hacia la transformación mediante un cambio sin violencia. Sin embargo, este factor de la no violencia, estos cambios por la transformación y la no violencia, habría que analizarlo desde el punto de vista de qué se desea de esa masa, desde los liderazgos, tanto en la marcha del 13 y en la marcha del 27. Los líderes, el del 13 de noviembre, el líder es un empresarial, un empresario que no forma parte de ningún partido, que no tiene un proyecto de nación y que, sin embargo, controla a 3 partidos políticos con registro en el país. Eso hay que cuestionarlo fuertemente, porque el PRI, el PAN y el PRD han dejado diluir sus liderazgos por ceder el liderazgo a este empresario que no tiene experiencia en política pública. Por otro lado, la del 27 de noviembre, una alianza que lleva a un líder histórico con una trayectoria histórica como el presidente, en donde basta que el presidente convoque para que quede claro que el simple convocar, esto va a llenar plazas, sea en Querétaro, sea en la Ciudad de México, sea en Ciudad Juárez. El líder del presidente, su liderazgo nacional, va a llevar a la gente. Pero aquí hay una narrativa y un análisis sociológico que tenemos que hacer de fondo para entender la política mexicana.
En una, la del 13, en esta masa se diluye el sujeto o la personalidad de cada individuo que está ahí, en la del 13. En la del día 27, lo que resalta es el sujeto, la persona. Hay conciencia. En la del 13 son objetos, sí, desinformados. Hay una serie de indicadores psicológicos que tendríamos que estar tomando en cuenta en la marcha del 27 y en la marcha del 13. En la marcha del 27, donde hay sujetos conscientes, hay una conciencia política del por qué están ahí, y lo pudimos observar platicando con la gente, en sus propios discursos, su lenguaje, lo que expresaba su pensamiento a través del lenguaje. Era una gran conciencia en la del 27, del por qué estaban ahí. Un arraigo a su posición política, a su convencimiento de ser. Una pertenencia a la identidad de ese sujeto con el liderazgo del presidente. Un no a esa conciencia de no vengo por una marca, vengo por mi mutuo propio, no vengo porque me acarrearon, vine porque yo lo decidí, por mí. O sea, hay conciencia. Por otro lado, la del 13, una falsa conciencia. No sabían, y lo podemos observar en distintos medios informativos, sobre todo de redes, en donde se les preguntaba por qué estaban ahí, y totalmente desinformados. No hay, o sea, una falsa conciencia del por qué estaban ahí. Se les tomaba como como objetos que puede mover el líder, en este caso el líder empresarial, a su antojo. Hay un desarraigo a su creencia y a su postura política. Falsa conciencia, una falta de pertenencia al por qué están ahí, y una falta de pertenencia hacia el liderazgo del propio empresario, en la marcha del día 13. Entonces, en la marcha del día 13 quedó claro, Ángel, una marcha masiva de objetos que los podían mover de un lado para otro, fácilmente manipulables, en donde los procesos subjetivos o de pensamiento, como les queramos llamar, en donde predominan los procesos mentales de alta alienación y cosificación. En la marcha del 27 de noviembre, en donde el liderazgo del presidente convocó y van los sujetos con conciencia política, hay una alta pertenencia, bueno, ahí se dan características distintas completamente, y ahí generan una discursiva completamente de un posicionamiento de clase altamente desalienado, altamente informado y rechazando precisamente la cosificación. Entonces, mira, yo lo estuve analizando lejos de los números, de que si fueron tantos, de que si fueron menos. Es importante el número, claro, pero me fui más a analizar la parte de en qué marcha me ven a mí como persona, como sujeto pensante, en dónde se me acepta como una masa consciente, en donde saben bien que yo voy a decidir, que nadie me va a definir, que voy a decidir por mí misma. ¿En función de qué? De objetivos de clase, de conciencia de clase y de proyecto de nación, de proyecto comunitario y de deseo de nación específicamente. Entonces yo creo que, a diferencia de la del 13, no había nada de esto. Es más, había una contradicción muy fuerte. Si entramos a analizar a los youtubers, las entrevistas que hacen, en realidad
varias de las preguntas, en el 90%, que se hacía a las personas, que no objetos para mí, objetos para los líderes de estos tres partidos del PRIAN, PRD y PRI, y este líder empresarial, Jicotencal González, para ellos, que no son sujetos, sino son sus objetos, para ellos, entre más desinformados los tengan, es mejor. Pero fíjate las preguntas que así les hacían los reporteros youtubers. Les decía, ¿usted está de acuerdo con que se le elimine el presupuesto a los partidos políticos? Y varias personas decían, por supuesto, estoy muy de acuerdo que se les elimine en gran medida el presupuesto a los partidos políticos. Aún en el marco de esa contradicción, estaban de acuerdo con la propuesta del presidente de reforma al INE. Que hay que dejar muy claro esto, no es una propuesta del presidente. El presidente la estructura como una demanda colectiva de estos sujetos conscientes de la marcha del 27 para subirla a las cámaras. Pero esta es una demanda histórica de la población desde hace ya mucho tiempo. Menos plurinominales, menos dinero para los partidos y menos dinero para el Instituto Electoral. Te doy la palabra. Mira, regreso al tema de la marcha. Le pediría a producción si nos puede pasar la fotografía, no video, la fotografía donde aparece un letrero en inglés que se nota claramente en letras blancas, México President, esa. Si la dejan ahí un momento en lo que seguimos comentando, para que en la televisión la vean y para que en radio nosotros seguimos platicando. Porque fíjate, esa foto que retoma, por ejemplo, New York Times, sí da una idea ahí se ve, por ejemplo, el presidente en camisa blanca, detrás Claudia Sheinbaum, enfrente Adán Augusto López, y luego ves esta marea de gente que además estuvimos viendo, es que no lo dejaban avanzar. O sea, era como una ola que se movía. Querían saludarlo. Exacto. Querían tomarle el brazo. Exacto. Querían darle mensajes. Exacto. Querían alertarlo. Querían palparlo como para sentir que estaban con el líder. El apoyo era la mejor manifestación de estamos aquí. No está solo. Claro, pero ve también la imposibilidad, porque no se efectivamente, te digo, yo más o menos lo vi a esta distancia, que es otra toma, lógicamente, esta se ve que es con un dron, pero sí da la idea, y a mí yo lo que quiero resaltar es cómo esto llama la atención en el extranjero. Sí. O sea, a diferencia de los medios tradicionales en México, que antes eran los medios oficiales, que hoy se han convertido en medios opositores, creo que traicionan la ética periodística, porque a diferencia de otros medios que sí calibran la dimensión, no, porque sí son los números y los números son relevantes, no estaríamos hablando de esto si hubieran sido 50,000 personas, de entrada. O sea, habría sido un fracaso. No estaríamos hablando de esto si no se hubiera llenado el Zócalo. Y no solo el Zócalo. Los números son relevantes, pero también la actitud de la gente. Efectivamente, ya gracias a producción. Tú lo señalaste al inicio, los que estuvimos ahí, a mí me recordó más una fiesta, me recordó más una calenda oaxaqueña. Yo vi el ánimo de la gente, mientras en el 13 de noviembre la gente que fue engañada con esta supuesta desaparición del INE iba molesta, insultaron, iban enojados, iban descontrolados, no sabían bien a qué iban muchos de ellos. En la marcha del 27, la gente iba contenta, nadie habló del INE, etcétera, etcétera. Bueno, se nos acabó el tiempo de la media hora, regresamos aquí y seguimos en Tetras. Vamos a tocar el tema de la reforma electoral. Cerramos.
Bueno, pues regresamos aquí en Tetras, hoy 7 de diciembre, Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Estamos cerrando el año, Rosalba, nos vamos a ir al periodo vacacional. Los siguientes programas de Tetras van a ser grabados, les vamos a ir diciendo cuando el programa es grabado. Este programa es en vivo, agradecemos sus comunicaciones, a quien ahorita nos señaló que tu micrófono Sí, ya, fue arreglado, ¿eh? bajaba y subía. Gracias por el aviso. Y bueno, Rosalba, la reforma electoral, esta falacia Sí. que decíamos en la primera mitad de convocar a una marcha en defensa del INE, cuando la reforma electoral propuesta por el presidente y su partido, porque no es nada más el presidente, el presidente tiene detrás Sí. a una coalición de partidos, principalmente es Morena, pero también está el PT y también está el Partido Verde, que bueno, con detalles, lógicamente, en una coalición. Mira, lo vemos, no estamos acostumbrados a las Ya, coaliciones. un gran movimiento, Ángel. Pero tú lo ves, por ejemplo, en Francia, lo ves en España, lo ves en Italia, como en las coaliciones, por ejemplo, ahorita en Italia, hay una coalición de derecha, gobierna la primera ministra Giorgia Meloni, que obtuvo en realidad nada más el 23%, y es primera ministra porque fue la mayor de las minorías de la derecha. Y yo lo veo de manera cotidiana, estos aliados van juntos en algunas cosas, pero en otras no. Eso es lo más normal. El En partido de Giorgia política. Meloni se llama Fratelli d'Italia. Y luego está la Lega Nord de Matteo Salvini, que en algunas cosas va con la coalición y en otras vota en contra. Así son las coaliciones. Y luego está el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, que también. Y en España lo vemos. ¿Cuántas veces el PNV, Partido Nacionalista Vasco, ha votado en contra de propuestas del Partido Popular cuando estaban aliados con el Partido Popular? Y han votado en contra del PSOE, hoy que gobierna el PSOE. Unidas Podemos, el principal aliado del PSOE en este momento, ha votado en contra iniciativas del PSOE y viceversa. O sea, en las coaliciones esto sucede. Solamente en México estos medios chafas que pareciera ser que no tienen internet y que no siguen lo que sucede en otros países. Ahora, si ven nada más Estados Unidos, es un modelo chafa, Rosalba, porque ahí nada más hay dos partidos. Ahí, al no haber coaliciones, no existe lo que sí sucede en Europa o lo que sucede en Canadá o lo que sucede en Sudamérica, donde se gobierna con coaliciones como en el caso de México. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer, 6 de diciembre? Como era previsible, fue rechazada la reforma electoral constitucional, la modificación, que hoy lo vamos a comentar en la media hora que nos queda, de algunos de los artículos más relevantes, fue rechazada con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Para aprobar una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los 500 diputados. Ya se sabía, porque la oposición patito que tenemos en México, que todo lo ve en blanco y negro, agarra parejo y votó en contra incluso de artículos que la mayoría, la inmensa mayoría de la población está de acuerdo. Y votaron en contra. Bueno, se rechazó la reforma constitucional, pero al igual que pasó con la reforma del sector eléctrico, donde se rechaza la reforma constitucional, pues Morena y aliados inmediatamente meten el llamado Plan B, que es una serie de reformas a leyes secundarias que no requieren cambios a la Constitución, que no requieren mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y ahora sí lo voy a decir, tómala. ¿Se aprobó? O sea, pero a ver, no tenemos, antes, déjame Ángel, terminar nomás, para dar el dato preciso, porque si no se me va la idea. No se aprobó la reforma constitucional porque no se alcanzaron la mayoría calificada. Pero en la madrugada se aprobó los cambios a leyes secundarias con 261 votos a favor y 216 en contra. Como los cambios a leyes secundarias no requieren mayoría constitucional, este paquete de reformas ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Hoy, 7 de diciembre,
en la mañana, esas reformas a leyes secundarias ya fueron aprobadas y ya están en el Senado para su discusión, y como no son reformas constitucionales, requieren solamente mayoría Simple. simple. Sí, sí, sí. Real, así se hace la política en México. Sabíamos que no iba a pasar la ley constitucional de los artículos constitucionales de manera directa. Pero había que dejar claro, Ángel, ¿quiénes votaron en contra? La ley constitucional desacatando el sentir y la propuesta general del pueblo, porque al menos yo recuerdo que en el datos estadísticos de las encuestas del propio INE quedó bien demostrado que alrededor del 70%, todas las preguntas, la mayoría de la población decía sí, que se den los cambios. Por ejemplo, ¿qué no pasó en este plan B que le llamaban? Si quieres, pedimos a producción que nos pase la imagen de la encuesta del INE, Sí, para que sería muy vayamos bueno. viendo las propuestas de las que votaron en contra. Las vamos platicando para la gente de radio. Para dejar claro que desacatan Sí. el sentir del pueblo. Si la producción nos pasa, es una gráfica con barras de colores, rosita, que viene con la encuesta Rosa, lila, azul, que por ahí. hizo el INE. Ajá, para que la puedan ver en televisión y vamos comentando, porque es muy relevante esos aspectos. Creo que no la tienen. ¿Cuáles son los Checas, aspectos? Ángel. Bueno, mientras sigo yo. Síguele. Pásaselas mientras a producción. Miren, fue modificada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fue modificada la ley de partidos. En esto sí se podía modificar. A las 5 de la mañana quedó aprobado en la Cámara de Diputados, con la mayoría simple. ¿Qué rubros tienen que ver en todo esto? Les recomiendo mucho se lean la exposición de motivos de esta propuesta que pasó, porque queda muy claro el por qué es necesaria la modificación a estas leyes secundarias. Ahí está, Rosalba. Sí, Mira, vamos, ahorita retomo esto. Sí, antes de la exposición de motivos. Sí, vamos. Mira, ve la cantidad impresionante de mexicanas y mexicanos, ya lo habíamos comentado para los que están en radio, es un 93%, es aplastante, un 93% de mexicanas, repito, es la encuesta hecha por el propio INE, Sí, 93% de mexicanos a favor de destinar menos recursos a partidos políticos. Bueno, los que nos están escuchando, no pasó porque el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD votaron en contra. Luego, fíjate la segunda, estamos hablando casi de un 87%, mayoría abrumadora, estaban a favor de disminuir el número de diputados y senadores. No pasó, requería mayoría calificada. ¿Quiénes votaron en contra? PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. 74%, reducir los recursos que se le otorgan al INE. Bueno, eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar por las leyes secundarias. Luego, que consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, 78%. No pasó. No pasa. Porque PAN, PRI quieren seguir que se elijan en petit comité, en lo oscurito. Y nombrar a impresentables en las plurinominales. Exacto. Ampliar el uso del voto electrónico, 68%, más de 2/3 partes. No pasó porque PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano votaron en contra. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales locales, es el 53%. No pasó porque PAN, PRI, MC y PRD votaron en contra. Y finalmente, sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral, que es una medida sencilla, era agregarle las consultas, pues tampoco pasó. Que además están aprobadas desde el 16, Sí, sería nada más agregarlas. Las consultas se tendrían que hacer. Gracias a producción. Y mira, ahorita me das tu análisis. Yo de estos números sí quiero resaltar una cosa, Rosalba.
Los diputados ayer que votaron en contra, los 225 que votaron en contra, habría que preguntarnos a quién representan. Si el 90% de la población está a favor de una medida, el 80%, el 67% está a favor de una medida, quiere decir que estos diputados que votaron en contra ya no representan a la gente, dejaron de tener representatividad, su voto no es legítimo, es legal, pero no es legítimo, es un voto que obedece más a una lógica de partido que a la representación popular. Porque aunque tú hayas llegado con el voto o como candidato de un partido, aunque seas plurinominal o por mayoría relativa, y llegaste por un partido, en realidad representas a toda la ciudadanía. El votar en bloque es una pereza mental también para los diputados que votaron en contra, porque no retomaron el sentir de la ciudadanía. Es decir, diputados más serios deberían haber dicho, esta medida voto a favor, esta en contra, esta a favor, esta en contra. Eso creo que le habría dado un aire democrático a cualquier cambio electoral. Pero el eso de todo o nada, creo que cada vez más la oposición se despega del sentir de la gente. No sé cómo lo veas tú, pero sí, yo creo que ya están fuera de la órbita. Claro, ellos están por el interés del cargo, para intereses personales, intereses creados de los grupos de poder, de la oligarquía que nos ha venido gobernando desde hace 90 años en México, Ángel. Ellos nunca han respondido y nunca han respondido a los intereses populares y les es muy difícil en el último momento generar conciencia de que el cargo es para obedecer al pueblo y el pueblo manda y ellos deben de obedecer y ellos hacen todo lo contrario. Ellos no quieren cambiar, no quieren ir con la dinámica popular de sujeto, lo que planteábamos en la primera hora. No nos quieren escuchar, ellos nos quieren seguir viendo como objetos de intercambio, objetos mercantiles, objetos para el mercado, objetos de consumo. Eso somos para los neoliberales del PRI, del PAN y del PRD. Y no, señores, ya no somos objetos, somos sujetos pensantes, actuantes. Queremos ser sujetos creadores y generadores de la propia historia de este país. Entonces, de ahí la gran problemática, Ángel, pero no los vamos a hacer cambiar, Esto implica mucha ilustración y la oposición en México carece de ilustración, carece de liderazgo, pero lo peor, carece de un proyecto de nación. Ellos son entreguistas, arribistas, convenencieros y su Dios es el dinero. Entonces, es muy difícil. Pero mira, vamos a entrar a la propuesta que quedó. ¿Cómo quedó? ¿Cómo sí se aprobó y hay movimientos? Es básicamente administrativa financiera. Exacto. Pero hay muchos cambios que sí nos benefician. Está bien en política. Vámonos despacio. En la próxima Cámara veamos si se pueden modificar las leyes constitucionales, los artículos constitucionales, seguramente votando por un partido o por partidos que sí nos representen y que nos vean como sujetos pensantes, tal vez sí lo logremos. Y entonces, por eso es importante que tengamos claro y no olvidemos quiénes votaron en contra de eliminar plurinominales, quiénes votaron en contra de eliminar el gran presupuesto que tienen los partidos políticos, porque eso no se pudo mover por la fórmula que hay en la Constitución. Esos dos puntos no se movieron para nada. Pero bueno, las estructuras sí se movieron. Hay un punto muy importante que hay que recordarle a estos que nos quieren ver como objetos. El propio Córdoba, en el 2014, analizaba, cuestionaba, incluso proponía frente a los soples y la relación con el INE, decía, la falta de claridad entre el INE y los soples es necesario, estoy parafraseando, es necesaria que se revise porque hay una
problemática en términos de los recursos y también, sobre todo, sería bueno, decía Córdoba en ese 2014, que se revisen las leyes secundarias, ¿sí? Porque se requiere procedimientos administrativos más claros. Esto lo cita de manera textual en la exposición de motivos la ley que quedó, la ley secundaria. Fue bueno que se retomara y que el mismo presidente actual del INE daba argumentos desde el 2014 de por qué los soples se deberían de reestructurar, reformar, analizar en términos administrativos frente al propio INE. Entonces, se le dio una conexión, como quedaron, se les dio realmente una conexión entre el INE y los soples. Bueno, pero ahorita entramos al detalle. Se crea una comisión administrativa. Ahí a quién se mueve, los consejeros van a formar una comisión administrativa de 5 consejeros. Esa es la propuesta, ¿cómo quedó? Se reducen gastos y no solamente se genera la administración financiera a través de Edmundo Jacobo, sino que ahora van a ser 5 consejeros. Edmundo Jacobo queda como un técnico, ¿sí?, para estos 5 consejeros. Eso es un punto importante. Se consolidan los puestos de 3 más menos, no más menos, sino de 3 a 1. Hay consolidación administrativa para evitar fondos, gastos suntuosos y puestos muertos. Esa es la cuestión, puestos muertos. Reducir los soples de 300 a 260, sobre todo y en especial en tiempos de no proceso electoral, ¿sí?, según las regiones. Eso es importante también. Reducir los salarios para que no se esté ganando más que el presidente y no se esté violentando uno de los artículos constitucionales. Por otro lado, el Consejo, el control del Consejo no lo tendrá el presidente de los consejeros, sino se diluye esta gran poder que se ha tenido actualmente en el actual presidente Córdoba y los que hemos tenido, ¿no? Se elimina también la franquicia telegráfica, desaparece, se evita la discrecionalidad, se evitan los fraudes, las prerrogativas no se podrán eliminar del todo porque pues esto no se quedó así en la primera. Y también los plurinominales, les decía, no desaparecen. Por otro lado, la parte de derechos políticos y electorales es muy importante revisarla. Se especifican las dádivas y bienes que se dan a los partidos por personas, por dineros que no vengan de los partidos, de quién vienen, se tienen que especificar con mayor claridad y transparencia. Pueden votar los prisioneros en situación preventiva. Eso es en cuanto al rubro de derechos políticos y electorales. Se garantiza el voto en estados de postración para las personas que tienen esta situación. El voto para los extranjeros podrá ser a través de Internet, simplemente con su pasaporte. Puede ser también el INE, pero si no lo tienen, con su pasaporte o con su cédula migratoria. Los jóvenes, hay un rubro importante para los grupos vulnerables, jóvenes, indígenas, más bien minoritarios, jóvenes, indígenas, discapacitados, afro,
diversidad sexual y migrantes. O sea, tendrá que haber una representatividad frente a estos grupos. La autodeterminación de los partidos, hay un rubro importante en donde se acota esos dispendios y esas insultantes intervencionismos del INE en la vida interna de los partidos, se acota, es decir, se les deja mayor libertad o se les da su libertad real a los partidistas, a cada partido, para que ellos internamente discutan qué y cómo, sin violentar, por supuesto, leyes constitucionales ni ninguna de las leyes inferiores, por supuesto. Reintegrar al erario los fideicomisos. Hay 2 fideicomisos que tienen millones de pesos que no quieren reintegrar. Ahora, por ley, los tendrán que reintegrar estos 11 consejeros del INE. Bueno, Ángel, si quieres continuar. No, es que nos queda un minuto, Rosalba. Ay, ya nos dieron la indicación. Bueno. Miren, se nos acabó el tiempo. Yo nada más quería agradecer al señor Luis Sánchez. Dice que referente a los diputados, que ahora espera ver qué actitud va a tomar Ricardo Monreal en los senadores. Y con respecto a la marcha, que estaría bien organizar algo en Querétaro, Arturo González dice excelente información. Y pues yo cerraría que Movimiento Ciudadano muestra la irresponsabilidad de estos legisladores que sí cobran, pero dicen que había un acuerdo entre el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, de salirse de la votación. O sea, no quedarse a discutir, sino salirse de la votación. Pero eso sí, para cobrar, ahí están. Pero para hacer su trabajo como diputados, que es discutir las leyes, no están. Los saluda Ángel Valderas y Rosalba Pichardo. Les deseamos una feliz Navidad porque nos vamos a ver en programas grabados. Así es. Y los esperamos aquí. Tetras va a seguir en el periodo vacacional. Y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en vivo. Bueno, creo que todavía es en vivo o ya grabado con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.